Bueno, saludo en la línea telefónica con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada Alejandro de Cos. Él es doctor en Sociología de la London School of Economics and Political Science. Y bueno, el motivo de la llamada es porque acaba de publicar hace unos cuantos días un estudio, un documento que se llama El agua en la Ciudad de México, la crisis ecológica del mañana. Lo publica a través de la plataforma de horizontal.mx y de verdad es un tema que no debemos perder de vista por su magnitud, porque ya lo tenemos encima y porque, bueno, finalmente es lo que puede provocar un colapso de esta Ciudad de México, de toda la zona metropolitana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a tu público. Gracias por tomarnos la llamada. Alejandro, la crisis de agua es un tema que debemos de atacar ya, pero eso lo decimos desde hace mucho tiempo y finalmente ahora sí que nadie hace nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Tú describes aquí parte de lo que ocurre, sobre todo con el agua que viene de la cuenca del Lerma, pero después planteas toda una problemática que no, vamos, evidentemente el punto clave es la falta de líquido, pero eso deriva en graves problemas, ¿no? Sí, pues me parece que lo que está sucediendo es que hemos llegado a un punto en el cual el esquema a través del cual la Ciudad de México se ha abastecido de agua por los últimos 50 o 60 años está llegando a su límite. Desde que se construyó el sistema Lerma en los 40 y 50, pues ya las fuentes de agua de la Ciudad de México eran insuficientes. Entonces tuvimos que ir a buscar el agua fuera de la ciudad, primero en el Lerma y luego en el Cutzamala, y bueno, después arrojar esta agua a Tula, al río Tula. Me parece que lo que está sucediendo es que ese esquema está llegando a un límite por muchísimas razones. Por un lado, el agua del Lerma ha disminuido, que es el tema, como tú dices, que trato más en este artículo, muchísimo por la explotación que le hemos dado nosotros como ciudad, pero también por la transformación del Lerma, que de ser una zona lacustre, ahora es una zona industrial. Y bueno, pues eso por un lado, y por otro lado la ciudad ha crecido exponencialmente y no hemos sido capaces ni de conseguir nuevas fuentes de agua, ni de disminuir el consumo o crear formas para reutilizar el agua que se gasta en la Ciudad de México. Entonces, como dices tú, la crisis no es algo que vaya a suceder, es algo que ya está pasando, y como documentó el New York Times, se ve en la forma en la cual pues los edificios de la ciudad se están hundiendo, cada vez hay más zonas a las cuales no llega el agua, tienes que recurrir a pipas, y es un equilibrio muy frágil, digamos, el que existe para traer el agua a la ciudad, y una falla en el acueducto Lerma o una sequía muy fuerte podrían provocar una crisis muy grande que, como dices tú, se expandiría a más allá del abastecimiento de agua. Podría ser una crisis social en la cual la falta de líquido provocara problemas de salud o cosas muy básicas como la cocina, la higiene. Vamos, es una situación muy complicada que se nos viene encima y que, como dices tú, también no tenemos una forma planeada para responder a una crisis que es inminente. Sin lugar a dudas. Alejandro, a ver, hablas de buscar nuevas fuentes de agua y aquí me parece que hay un punto muy importante que también has mencionado en este momento. La zona del Lerma, la cuenca del Lerma, fue una de las principales pues fuentes abastecedoras, ¿no?, de agua en la Ciudad de México, mientras era un punto en donde pues era un punto en donde no había un asentamiento industrial, ¿no? Era el campo prácticamente. Y luego con el asentamiento de fábricas y la consecuente llegada de personas, de miles de familias que llegaban a ese punto de desarrollo económico, lo que ocurre es que pues finalmente, y corrígeme si yo estoy mal, se pavimenta, ¿no? Y ahora sí que se impermeabiliza el suelo y se echan a perder este sistema natural de absorción, ¿no?, para la recarga de estos mantos. ¿Qué se puede hacer cuando ya se echó a perder eso, cuando se tiene que ir más lejos, cuando no se mantuvo, no se contuvo la mancha urbana de una manera adecuada y se extendió de una manera pues caótica, ¿no? Literalmente, ¿cómo encontrar nuevas fuentes de agua? Es complicadísimo porque justo lo que pasa en Lerma es
una advertencia de qué puede suceder, no es el único camino, pero qué podría suceder si nos comenzamos a abastecer de otra zona en donde hay agua en abundancia. Lo que pasó en Lerma fue, obviamente, que se industrializó, pero mucha de esta industria ocurre porque el modo de vida de vivir, pues, de los lagos, de la pesca, de los productos que el agua daba, desaparece, y además desaparecen físicamente las lagunas, y es ahí donde se van a poner las fábricas. Entonces, digamos que de alguna forma el éxito de la Ciudad de México en apropiarse de esa agua de Lerma y traerla para acá pone las bases para que el Lerma se transforme o de alguna forma acelera el proceso de transformación. Ese es uno de los riesgos, digamos, que al apropiarte una nueva fuente de agua, tú puedes generar las condiciones para que esa agua en un futuro se agote por la misma urbanización, porque se deforestan los cerros, porque ya no hay recarga del acuífero. Otra cosa que puede suceder, y que es lo que sucede en Cutzamala, y que es por lo cual no se ha podido expandir el Cutzamala, es que los pueblos de la zona se han dado cuenta que a la larga el agua que antes ellos tenían de forma gratuita y abundante, termina por casi desaparecer, y se vuelve no solamente caro, sino escaso. Entonces hay mucha oposición social en la zona de Cutzamala a nuevas fuentes de agua. Entonces me parece que, por eso te decía que este modelo de traer agua de fuera, me parece que es lo que también está en una crisis muy profunda. O sea, no nada más es la situación de que ya no va a haber agua, sino de que al momento en que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, intentan ir a un nuevo lugar para traer agua, la gente ya no está dispuesta, la gente local ya no está dispuesta a entregar esa agua porque entienden que hay un riesgo muy grande que tal vez no les toque vivir a ellos, pero sí a sus hijos o a sus nietos. Entonces me parece que el reto es mayúsculo, porque lo que nos tendríamos que estar imaginando, y con eso cierro esto que comentábamos en horizontal, es cómo podemos hacerlo disminuyendo nuestro gasto de agua y también intentando ser un consumo más racional, en el sentido de tratar el agua, intentar, digamos, reducir el impacto ecológico y social de la forma en la cual ha crecido esta ciudad, como dices tú, sin control, sin planeación y con una sed que no para, ¿no? Una sed infinita, digamos, cada vez por más agua. Cada vez demanda más agua. Y el otro tema que va emparejado a esto, o que es consecuencia de lo que estás mencionando, Alejandro, y que yo creo que ahí es donde se va a reflejar y va a estallar realmente la crisis del agua, es el tema de la desigualdad. La distribución del agua también es un fenómeno en donde se refleja, ¿no?, las grandes diferencias que hay en una ciudad como esta. Por completo, o sea, se refleja y de alguna forma lo crea, ¿no?, lo produce, porque al final de cuentas tener agua yo diría que es una de las cosas, obviamente es una de las cosas más básicas para la vida, y es impresionante cómo está distribuida de una forma tan inequitativa en esta ciudad. Y me parece que sí, si en algún momento llegara a haber una crisis mayúscula en la cual las redes de distribución formal de agua, las tuberías, colapsaran por alguna razón u otra, quienes tienen más acceso a dinero, a capital, serían capaces de responder a la crisis más rápido. Y eso ya lo puedes ver en Santa Fe, que también lo comento en el texto. En Santa Fe, una zona que normalmente, digo, el nuevo Santa Fe, no el viejo Santa Fe, que relacionamos con mucho dinero, grandes edificios, cada vez está siendo más abastecida por pipas y por estas formas, digamos, informales de abastecerse de agua. Y en la eventualidad de una crisis mayúscula, pues esta desigualdad solamente se vería potenciada, porque quienes pueden acceder a estos recursos, que también son finitos, por supuesto, claro, sería quienes tienen más pues más dinero. Entonces al final tendríamos que estarnos imaginando cómo reducir esta desigualdad, y que es dificilísimo porque, como ya habíamos mencionado, la expansión urbana en las ciudades caótica, anárquica, poco planeada, y al final resulta muy complicado abastecer esas zonas, sobre todo al oriente de la ciudad, que han crecido exponencialmente y que es muy difícil llevar servicios. Se necesita una inversión gigantesca, y es preocupante porque justo este año el Sistema de Aguas de la Ciudad de México vio reducido su presupuesto en un 70%, que es increíble. Entonces es un sistema que de por sí opera con muchas carencias, y de pronto le reduces tanto el presupuesto. Peligroso, muy peligroso en un contexto de escasez y desigualdad. Sin lugar a dudas, porque además es un contexto de escasez y un contexto de ineficiencia. Es una cantidad impresionante la que se desperdicia. Tú lo publicas, Alejandro, la cantidad de agua que se desperdicia todos los días, ¿no?, en la Ciudad de México por fugas es equivalente
a lo que llega del Cutzamala, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Pero aquí o sea, sin duda hay muchísima ineficiencia en el transporte del agua, hay muchas fugas en la ciudad, pero hay un truco, digamos, ahí, que es peligroso y hay que tenerlo en mente. Este 40% de agua que se pierde en fugas, según los datos, bueno, no los datos, sino los informes del sistema de aguas, más verbales que numéricos, yo diría que es el agua, bueno, y me lo han dicho varios funcionarios del mismo sistema, es el agua que no son capaces de contar, que esto no quiere decir forzosamente que sea el agua que se escapa en fugas. Mucha de esta agua son tomas ilegales, que no solamente existen en asentamientos informales, existen en zonas con muchísimo poder adquisitivo en la ciudad. En Santa Fe hay muchísimas tomas ilegales que se crearon a través de la corrupción, y como hay muchos otros aspectos en los cuales, por ejemplo, no existen medidores, pues no somos capaces de contar esa agua y no sabemos a dónde está llegando, y en algún momento alguien toma la decisión de catalogarlo como fuga. Yo diría que una de las cosas primeras que se tendrían que hacer es un análisis bien a fondo, que tendría que hacer un grupo del gobierno, con la sociedad civil, con académicos, con ingenieros, para darnos cuenta exactamente qué está pasando con el agua que se pierde. Es muy difícil de contar el agua, ¿no?, por sus mismas características físicas, pero es súper importante que entendamos exactamente a dónde está yendo, porque si no, las soluciones que le demos a este problema de ineficiencia tal vez no sean las mejores y no funcionen más que como un parche, o de plano no lo solucionen y solamente vayan agudizando el problema en lugar de disminuirlo o solucionarlo. Es un tema del que hay que hablar y hay que hablar mucho, Alejandro. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero yo creo que hay que darle seguimiento, ¿no? Y ojalá podamos seguir platicando al respecto de un asunto que ya es crítico, que ya es un problema físico y un problema social, y que amenaza con convertirse en un problema de gobernabilidad, de conflictos realmente serios. Sí, muy profundo. Sí, pues sí, como dices tú, hay que seguir hablándolo, y pues muchas gracias por abrir este espacio. Al contrario, gracias por el artículo, lo pueden ustedes consultar en horizontal.mx. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Es Alejandro de Cos, experto, es doctor en sociología.